¿Alguna vez has soñado con tener la libertad de trabajar desde cualquier parte del mundo y ganarte la vida trabajando desde tu laptop? Suena increíble y lo es. Sin embargo, hay muchas cosas que nadie te cuenta sobre este estilo de vida. Y por eso en este episodio de Comunica y Crece hablo con mi amiga Andy Camacho, quien es creadora del proyecto Tribu Remota. Y en esta conversación hablamos demasiado sobre la realidad, tal y como es, de esta vida y este sueño del trabajo remoto. Esta entrevista está llena de consejos, de preguntas importantes, de verdades incómodas, poco convencionales, pero muy necesarias de conocer, así como aquellos sacrificios y duelos que Andy tuvo que atravesar para llegar a construir la vida que está viviendo hoy en Alicante, España, viviendo con su novio y trabajando enteramente de trabajo remoto. Y no solamente está haciendo eso, sino también está ayudando a otros a poder hacerlo. Tus sueños te necesitan tanto como tú los necesitas a ellos. Y si el sueño de trabajar remoto resuena contigo, te invito a que te relajes y disfrutes muchísimo de esta conversación. Tú y Juan se conocieron cuando tú estabas de intercambio y después Ujú. mantuvieron su relación durante 5 años y ya vamos a platicar como eso en específico, pero la razón por la que hoy día estás en Alicante, España, es porque a los 5 años de la relación ya viven juntos, ya te vas con Ujú. plan de quedarte pues al menos por un buen tiempo en España Sí. y pues tú te dedicas al trabajo remoto, ¿no? Y vamos a hablar también mucho de eso porque además de que tenemos muchas dudas, creo que tiene mucho que ver con la libertad, con la mentalidad, con decisiones de vida. O sea, no solamente es como una elección de trabajo, es una elección de vida. Entonces, por eso creo que es tan interesante. Pero, entonces tú ya habías ido varias veces a España a lo largo de estos 5 años, entonces no fue así como tu primera vez allá ni nada en absoluto. O sea, ¿cómo ha sido esta vez distinta a las veces anteriores? Porque ya sabes que te vas a quedar y cómo te ha resultado, pues ahora sí que el duelo ya no de acá para allá, sino de allá para acá. ¿Cómo ha sido todo eso? Uf, pues mira, realmente creo que una parte de mí, yo creo que empecé un año, hace un par de años, yo viví algo que literalmente me cambió mi vida y a partir de ahí yo dije, voy a vivir aquí. O sea, como que algo dentro de mí ya sabía que a raíz de esto que viví iba a tomar esta decisión. Entonces fue como inconscientemente irme preparando. Claro, mi relación a distancia nació en Irlanda porque yo me fui de intercambio, porque, bueno, elegí un país donde se habla inglés porque era un idioma que manejaba bueno, muchísimo. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Y nos conocimos ahí, entonces a raíz de nuestra relación, bueno, pues la naturalidad de nuestras relaciones a distancia. Entonces, los primeros 2 años, 3 años de nuestra relación, no, yo creo que como los primeros dos, la verdad es que todo comenzó muy rápido, pero los primeros 2 años de nuestra relación nos veíamos en vacaciones, de verano, de Navidad, duramos un año sin vernos tal cual por la pandemia, porque nosotros nos conocimos en el 2020. Ujú. Dejamos de vernos a mediados del 2020 y no nos vimos hasta el año siguiente, como un año entero sin vernos. Entonces, sí que es verdad que ha sido una relación a distancia bastante larga. Sí. Y yo hace 2 años tomé esta decisión, como de manera inconsciente me fui preparando. Yo no sabía que me estaba preparando, ¿no? O sea, yo apenas estos últimos 6 meses caí en cuenta que justo, o sea, venía como ya, cada que venía de visita, mi mente pensaba, ay, bueno, pues sí me gusta la comida aquí, me veo viviendo aquí, veo disfrutando la playa, porque claro, estoy como en costa, realmente tampoco es como que me tuve que adaptar al frío de Alemania, ¿verdad? Pero pobre de mí, pero realmente sí me veía, me visualizaba como que todas estas pequeñas cotidianidades que al fin y al cabo hacen tu vida, que son súper relevantes, me imaginaba aquí y decía, sí puedo, ¿no? Como que adaptarme. Y me di cuenta porque la relación se fue madurando. Entonces, de cierta forma, esta decisión se fue dando con el tiempo, pero también a raíz de que los dos nos sentamos a hablar y decir, sabes que yo no quiero estar en una relación a distancia porque me voy contigo a visitarte 3 meses, con tus 6 meses al año voy contigo a España y 6 meses estoy en México. Sí. Entonces mi vida se iba separando como 6 meses aquí, 6 meses acá, ni de aquí ni de allá me sentía. Yo estaba en los aires. Entonces realmente ha sido un proceso bastante complejo, bastante revoltoso, pero
a raíz de que los dos nos sentamos y platicamos esta decisión, fue como, ok, vamos a prepararnos. Entonces ahí fue cuando empecé a tomar conciencia, ¿no? De todos los pasos que me habían traído para acá. Ya. Y bueno, pues realmente es una decisión muy difícil. O sea, yo creo que he tenido bastantes herramientas en mi vida que me han ayudado, ¿no? Que me han ayudado como a estar aquí, a estar el día de hoy, hasta aquí, ¿no? Tomando esta decisión. Pero realmente no es fácil, o sea, tienes que tomar muchísimas cosas en consideración, o por lo menos yo. Yo decidí que esta decisión iba a ser consciente, porque en primera me iba a ir a vivir con mi pareja, ¿no? Que de por sí ya tenemos como una capita más de logística, de, no sé, de cosas que hablar, ¿no? Difíciles. Y en segunda iba a ser migrando a un país desconocido, de cierta forma, a un país que yo no tengo a nadie aquí, ¿no? O sea, mi familia, mis amigos, bueno, y eso ya se va creando, pero es una decisión que desde mi punto de vista se tiene que tomar consciente, porque no es nada fácil. Entonces, bueno, pues ahorita realmente me siento bien porque me siento satisfecha el cómo lo hice, pero no deja de ser como un poco agridulce, ¿sabes? Porque claro, entran las partes emocionales de un duelo, que justo hace poquito estuve en un taller de duelo migratorio con una amiga y justo hablaba, hay duelo, o sea, cuando migras hay duelo incluso hasta de la comida, ¿no? O sea, Sí. de que empiezas un proceso. Y pues yo justo ahorita estoy aquí. La verdad es que me siento satisfecha, me siento muy feliz, pero a la vez me siento muy triste. Es esta magia de la vida como que coexisten dos verdades, ¿no? Es algo que pasa. Sí, sí, Sí. sí. Oye, no, es que, o sea, fíjate que de las, yo pues te, a ver, quiero poner un poco de contexto porque si no, no se va a entender lo que voy a decir. Tú y yo nos conocimos en la prepa y después perdimos contacto. Luego yo supe que te había sido de intercambio y yo como que desde ahí decía de que, ay, qué interesante sería volver a coincidir con Andy porque justo yo Mm, quería, yo todavía no me iba, yo me fui después que tú. Y luego nos encontramos ya de vuelta en México. Y bueno, nos empezamos a identificar en muchas otras cosas que tenemos como en común, ¿no? Me acuerdo perfecto que el día que nos encontramos, y eso tiene que ver con lo que estamos hablando, que vivimos como en una cultura hoy en día mucho como, y qué bueno, ¿no? De ser independientes y de como el trabajo, etcétera. Pero me acuerdo que ese día, no sé si tú te acuerdas, pero tú me empezaste a hablar así como de que no, es que es bien difícil estar allá y acá, porque pues las amistades de acá son bien exigentes. Entonces si yo me voy y empiezo como que a hacer mi vida en otro lado, mis amigos como que pues dicen, no, es que no estás para mí, ¿no? Y luego también me hablaste sobre como la libertad incluso que te da estar en pareja, o sea, y de sí tener ese compromiso y de querer hacer una vida con alguien. Y yo justamente ese día había decidido no irme a Nueva Zelanda porque me quería quedar con mi novio en México. sí. Entonces fue como bien mágico que tú, o sea, fue como que tú me llegaste a confirmar está bien también tomar esa decisión, aunque por fuera parezca como, ¿cómo dejas ir una experiencia súper cool, académica y de vida en el extranjero cuando te has dedicado a adquirir todas estas herramientas? Como el inglés, como los estudios, etcétera, etcétera, y lo vas a dejar ir. Y entonces yo dije, wow, Andy de verdad lo ha vivido, Andy de verdad sabe lo que es también querer tener una pareja, también querer tener otro tipo de estabilidad. Y con esto de las amistades, yo entiendo perfecto, o sea, desde que tú te fuiste, como que yo dije, ya la voy a volver a ver, o sea, sí me dolió un montón despedirme de ti, pero fue como, yo sé que la voy a volver a ver. Y no Ay, sí. que estamos hablando todo el tiempo por mensaje ni nada. O sea, lo que hacemos, y digo, en eso, en esa parte las redes sociales son muy buenas de poder seguir un poco qué está haciendo tu amiga, ¿no? Y Ujú, una de las cosas que más me ha resonado desde que te fuiste ha sido que, en primera, que compartes tanto la luz como la sombra, ¿no? O sea, compartes lo bonito, cómo tu vida está cambiando, cómo ahora la playa te queda cerca, tu vida con tu novio, tu vida construyendo tu oficina en casa mm. para tener un lugar para trabajar. Pero una vez que dijiste, los sueños también duelen. Y eso, o sea, incluso de decirlo ahorita me pongo chinita. Ay, sí, sí, sí. Porque lo dijiste y fue, o sea, a veces hay cosas que sabemos, pero hasta que escuchamos a alguien que lo dice, como que lo Mm, entendemos, ¿no? O sea, esto que platico de yo en Nueva Zelanda en ese momento, tú ahorita y muchas otras cosas más, o sea, pensamos que el sueño es bonito, o sea, que el sueño, wow, o sea, vive. Yo a veces como que platico de mi amiga Andy. Se fue a España con el amor de su vida y trabaja remoto. Se escucha ay, increíble, ¿no? Como, wow, o claro. sea, es ser súper feliz. Y claro El que europeo. ajá, pero esa parte que también duele, ¿no? O sea, es como, no todo es bonito, o sea, y
Además de que creo que necesitamos decir las cosas como con sus agridulces, también creo que es como, pues para platicarlo a profundidad también, ¿no? O sea, Sí, porque a veces también, no sé, o sea, no me quiero desviar, pero pienso como en estas personas que a veces salen llorando también y de que, ¿cómo sufro? Y ahí yo digo, o sea, como que me causa un poco de rechazo y tampoco es llegar como a ese lado. Pero entonces sí. quisiera preguntarte, o sea, cómo, lo que dices del duelo, que incluso de la comida, pues sí, ¿no? El cuerpo adaptándose a otra Ujú. comida, a otro todo. ¿Cómo le estás haciendo para pues encontrar esa estabilidad, esa ancla en ti misma, o sea, también que no se te, como que no se te amargue las partes bonitas, pero al mismo tiempo darle espacio y reconocer las partes difíciles? ¿Cómo lo estás haciendo? Qué fuerte pregunta. Que si tú deberías de ser coach en plan para picarle a la gente, ¿no? Voy a sacar todo lo que está ahí dentro de ti, no quieres saber. No, no, me encantan tus preguntas. Desde que empezamos a conectar con esto de la escritura, me fascinan tus preguntas realmente. Pero bueno, justo con todo esto que hablabas, creo que te puedo responder un poquito desde un lugar de la reflexión de la elección. O sea, a mí algo que me ha llegado estas palabras, porque no sé qué te pasa, pero de repente te llegan como palabras, ¿o no? A tu vida. Y hay dos palabras que me han estado acompañando durante estos años, que es la responsabilidad y la libertad. Ujú, A veces se lo agradezco a mi padre, ¿no? Por la educación que me dio, pero creo que para encontrar un poco esta ancla dentro de ti, para cualquier proceso que vayas a vivir, viene mucho de la responsabilidad que tú tomas de ti mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que la responsabilidad a veces la vemos un poco como con esta carga pesada de que, ay, que es el trabajo, es que es algo tedioso, es que es algo aburrido, es que no sé qué. Pero yo lo que he llegado a concluir un poco en este proceso de vida es que más bien es el sinónimo de libertad. O sea, cuando tú empiezas a responsabilizarte de tus sueños, de tus verdades, de tus miedos, de tus carencias, de todo lo que dices, ¿sabes qué? Yo quiero ser esa persona, o yo quiero tener esto, yo quiero soñar esto, yo quiero esto en mi vida, yo no tengo esto, yo no soy esto. Es tomar como dentro de ti, o sea, en tus manos lo que eres y sí. decir, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿No? Entonces, viene un poco con esta parte de el ir creciendo, el ir madurando, el ser como una adulta, porque bueno, ya somos adultos. Ya. Este, es un poco esta parte de darte cuenta que tienes la libertad. Es como estos memes que salen de, me acordé que tengo libre albedrío y de repente, no sé, andaba encuerada en mi casa, ¿no? Es como recordar que tienes la libertad de hacerte responsable de tu vida. Y creo que a veces pasa un poco que viene justo como con este peso que te decía, pero nos olvidamos que ahí a veces está la magia, ¿no? O sea, porque claro, cuando yo me hice responsable, ¿no? De este sueño que tenía dentro de mí de decir, quiero construir una vida en pareja con esta persona. Porque también, claro, hay un tema que hablar de las parejas, que bueno, para mí las parejas son sagradas, o sea, realmente creo que tener una pareja no es poca cosa, Ujú. y tristemente mucha gente no entiende la magia que hay detrás de ser completamente vulnerable y completamente, no entregada, porque creo que primero eres tú, pero sí eh, como apostándole a una persona en construir, es súper mágico. Pero también es un poco el hacerte responsable de todos tus miedos, ¿no? O sea, el tomar yo la decisión de emigrar no vino de repente como del romantizar el europeo de 1,90 que de repente llegó en su corsé blanco a salvarme. Claro que no, o sea, vino de una responsabilidad de mis deseos, de mis propios sueños, de decir, ¿yo qué quiero en mi vida? Y yo me acuerdo justo lo que pasó, que te digo que hace 2 años fue como sentarme conmigo cara a frente al espejo y ser completa y brutalmente honesta y decir, ¿qué quieres de tu vida? O sea, ¿qué quieres, no? ¿Qué es esto? ¿Qué vas a hacer con tanto? Porque justo era ya cuando empezaba a trabajar remoto, ya empezaba a ganar más, ya empezaba a tener como estas probaditas de vida de vamos a viajar y vamos a pagar y vamos a comprar de esto y tienes todo tu dinero y también tienes esta libertad de irte de un día al otro a la playa. Entonces, la libertad te empieza a llamar mucho, pero Ujú. si no la tomamos desde este lugar de conciencia, se nos pueden escapar muchísimas oportunidades con potencial mágico. Y eso es Sí. lo que pasa. O sea, realmente es conectar desde un lugar auténtico contigo y hacerte responsable, ¿no? Yo dije, si yo voy a tomar lo uno un poco, ¿no? Como para el ancla en mí misma, que me preguntabas. Mm. Si yo voy a tomar esta decisión de emigrar, ¿cómo me quiero sentir? O
sea, cómo yo quiero ser migrante, porque soy migrante, o sea, definitivamente soy migrante, ¿no? Entonces dije, ¿cómo yo quiero vivir esto? Para mí, encontrar un ancla en cualquier proceso ha sido siempre respetarme. O sea, tener la confianza plena en que yo tengo todas las habilidades y toda la sabiduría de mi vida para tomar las decisiones, para sostenerme a través de cualquier cosa que pase. Entonces, una de las cosas que yo siento que me anclan es recordar mi poder. ¿Y cómo viene el poder? Estamos en un mundo, no me voy a desviar, pero ahora lo uno, estamos en un mundo que se necesita dinero, ¿no? El Ujú. capitalismo. Ahí existen muchísimas variantes que pueden pasar en la vida. Entonces, ¿cómo yo recupero mi poder? Con el dinero, con la libertad financiera, con la libertad de moverme, con la libertad de tomar decisiones hacia mi futuro, hacia mi profesión, de recordar que si yo el día de mañana decido irme o terminar esta relación, que toco madera, pero terminar esta relación, yo no voy a tenerle miedo a eso, porque fui responsable de mí, de mis sueños, para crear como todo este sostén, independiente de esta persona, independiente de mis padres, mío, que me da el poder para tomar la libertad que yo quiera. Entonces, un poco para contestarte la pregunta de que, qué hago para encontrar esa ancla en mí, es sí, seguir amándome, seguir nutriéndome, seguir haciéndome como más poderosa, ¿no? Como sentir que la confianza en el universo o en Dios o lo que sea está en mis acciones también. Sí. Entonces, creo que me revolvió un poquito, pero no sé si se dio a entender esto. Totalmente, no, y además fíjate que tocaste varias cosas bien claves porque, o sea, siento que te escucho hablar y es como que la forma en la que tú lo ves es tipo, la vida, o sea, tú vas como siendo fiel a tus sueños y la vida va a llegar y la libertad te va a llegar a tocar la puerta y tú cómo se la abres siendo responsable, ¿no? Entonces siento que más o menos así es como lo que te pasó a ti. ¿Dónde estabas cuando te hablaste en el espejo? ¿Estabas en España o acá? Estabas allá, ¿verdad? No, no, está en mi casa, me acuerdo, estaba, sí, 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 en mi casa en Guadalajara, en México, Ajá, y estaban con mis perros, estaba yo sola, fue algo que yo me regalé un ratito, como de solitud. ok. Este, pero sí, es algo bien importante, o sea, realmente creo que estas decisiones muchas veces se romantizan, y eso Sí. es algo bien peligroso, porque no Ujú. te dejan ver las cosas como son. Sí. Muy, muy peligroso el no sentarte 2 segundos a pensar, esa decisión a que quiero tomar, ¿qué significa de verdad? O sea, ese sueño que yo tengo, ¿qué requiere? ¿Qué voy a sacrificar? ¿Qué voy a dejar? ¿Qué necesito? ¿Qué seguridad o qué riesgo requieren? Entonces, creo que viene un poco eso, el hacerte responsable de tu libertad. Como la típica frase de Spider-Man, ¿no? De que, no sé cómo va, de que mucha libertad o mucho poder requiere mucha responsabilidad, algo así, Sí. dice. Un gran poder requiere una gran Una responsabilidad. gran responsabilidad, eso, eso, Sí, sí, eso. sí. Sí. Porque sí. Oye, y, o sea, porque justo entonces si estabas en tu casa con tus perros y todo, lo que dices de qué va a requerir de mí, o sea, qué voy a tener que sacrificar, o sea, yo sé que tus perros significan un montón para ti, y entonces estar Mm, ahí con ellos y estar así como que pensando en todo eso, ¿no? Fíjate que yo últimamente tengo, o sea, yo me considero una persona como muy creativa en general, pero hay esta pregunta que justo está en uno de los journals que usamos, que dice, ¿qué quiero crear? O sea, en el universo de posibilidades, ¿qué quiero crear? Y me está conflictuando mucho porque al mismo tiempo que estoy como tratando de involucrarme en varias cosas que me importan, como ujú. que vuelvo a esa pregunta y no me siento capaz de respondérmela. Y entonces digo así como que, ay, o sea, esos momentos es donde uno a lo mejor se pone incómodo y dice, mejor no me la pregunto, mejor no me la pregunto, ¿no? Pero Mm, esto te lo platico porque quiero saber cómo le hiciste, o sea, o si fue así como, no creo que haya sido azaroso, que ese día haya sido brutalmente honesta contigo. O sea, ¿qué pasó ese día que te dijiste, a ver, Andy, así son las cosas, o sea, ¿cómo sí, sí, llegaste a sí. ese estado mental, espiritual también? Yo creo que la vida te va llevando, es decir, también, pues la vida pasa. O sea, Sí. hay muchas cosas que uno no decide. Y creo que es parte justo del romantizar las cosas. A mí me parece fantástica toda esta, porque yo también soy así, ¿no? Soy una persona muy positiva, muy, muy confiada con el universo, pero a veces roza un poco el romantizar la mentira. Ujú. Y ahí te voy a decir un poco, ¿por qué? Porque es más cómodo mentirte a ti mismo, es más cómodo tomar decisiones desde el ego o desde tus heridas o desde tus carencias o desde unas necesidades que involucran al otro, ¿no? Entonces, creo que a veces la vida, si
si tienes suerte, la vida te va a arrastrar y te va a poner a fuerzas enfrente de ti a obligarte. Y yo hace poquito le decía a Juan, a mi novio, le decía, o una de dos, o lo escuchas, o la próxima vez que venga a tocar tu puerta va a ser mucho más fuerte. Entonces, esa es una de las cosas que en mi camino de crecimiento espiritual, lo que quieras, me he dado cuenta, que si tú no te sientas enfrente de ti a escuchar lo que tienes que decirte, a sanar o a soltar lo que tengas que llegar a soltar, la vida en unos 2 años, 3 años, lo que sea, tiempo después va a llegar a tocarte mucho más fuerte. Ujú. Entonces, yo llegué a un punto de quiebre de decir, yo no quiero desperdiciar mi vida, ¿no? Como esta parte interna que me llamaba a decir, yo soy más que mi dolor, yo soy más que mis mentiras, yo soy más que mis miedos, que mis confusiones, ¿qué es lo que tengo que escuchar? Porque yo creo que uniéndolo un poco como a esta parte de la responsabilidad y de la libertad de elecciones, es decir, hombre, pues, ¿qué quiero ser, no? O sea, ¿qué tipo de persona quiero ser en mis sueños? Y el llegar a ese punto también me obligó a ver toda mi luz y todo mi potencial, que involucra mucho esta parte de las herramientas que te contaba. O sea, yo he batallado toda mi vida, es algo que no me da pena decirlo, pero he batallado toda mi vida en reconocerme. Porque Ujú. me pasa muchísimo que muchas personas a mi alrededor lo hacen súper rápido, súper fácil, de que conecto y wow, wow, no sé qué, ¿no? Y recibo muchos elogios. Pero de nada sirve recibir elogios si tú no te los crees. O sea, si tú no dices, tienes razón, tengo potencial a esto, tienes razón, yo soy así, tienes razón, yo tengo esta luz, de nada sirve. Entonces, una de las cosas que me llevó a esto es justo esta parte. La creación de este proyecto que tengo de Tribu Remota nació a partir de ese día porque dije, ¿qué verdades no me estoy diciendo, no me estoy reconociendo de mí que me pueden llevar a una vida muchísimo más elevada? Porque claro, también está el tema de, ¿me merezco más? ¿No? O sea, sí, no, me senté ese día y dije, sí, sí te mereces más, pero te lo tienes que dar tú, ¿no? O sea, como el volver a lo mismo, el hacerte responsable de tus sueños van a doler, o sea, vas a tener que sacrificar muchas cosas para tus sueños, pero también vienes con muchos regalos, con mucho descubrimiento de ese potencial de esa luz. Entonces ese día literalmente la vida me dijo, tienes que o escucharme o vengo en 10 años a tirarte la puerta. O en 10 años nos vemos y no va a ser tan fácil como hoy, ¿no? Así. Exacto. Entonces justo un poco eso. Wow. Oye, y entonces, platicando más como, o sea, cada vez estoy entendiendo más. Fíjate que no vi venir que íbamos a hablar como de ese día, porque no tenía idea que había pasado ese día en tu vida, pero qué interesante porque es algo nuevo que descubro de ti. Entendiendo más el contexto, estabas en tu casa en Guadalajara. No, o sea, se me hace súper mágico que de ahí saliera entonces Tribu Remota, yo no tenía idea. ¿Cuál era el contexto de un poco como de tu trabajo remoto? Dijiste que en ese momento llevabas 2 años ya trabajando remoto. Sí, 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 Ujú. sí, justo. Bueno, la historia un poco de conmigo y los trabajos remotos empieza a raíz de que de repente me di cuenta que renunciaba a mis trabajos para irme a España a ver a mi novio. Mm, Suena muy ok. responsable eso, ¿verdad? Por eso, por eso hablo mucho de la responsabilidad, como no, no importa, no pasa nada, voy a renunciar y ya tengo suficiente dinero y mi cuenta se queda a ceros y luego regreso y ya veo cómo soluciono. Al fin X, yo lo somos jóvenes, ¿no? Ujú, Eh, entonces los trabajos remotos vienen como esta necesidad de yo seguir generando dinero para seguir viendo a mi novio. Y suena muy ujú, básico, suena muy simple, suena muy ay, qué privilegiada, ¿no? De que va a ver a su novia a España. ujú, Pero justo 2 años después me di cuenta del poder que tenían en mi vida. La libertad de generar dinero donde sea que estés. Yo ujú, creo que algo que me he dado cuenta es que la gente subestima un montón esa libertad. O sea, el poder tener dinero, yo sé que suena muy ambicioso quizá, pero es que sin dinero no haces nada. Sin dinero no tienes seguridad, sin dinero no tienes bienestar, sin dinero no tienes comodidad, no tienes experiencias. Lamentablemente así es, ¿no? Ojalá pudiéramos pagar con sonrisas y abrazos. Pero es eso, entonces el trabajo remoto nace de esa necesidad que yo tengo de seguir viendo a mi novio. ujú. 2 años pasan, consigo mi trabajo gracias al inglés, consigo mi trabajo gracias a mis habilidades, consigo mi trabajo gracias a ponerme 2 meses enteros a descubrir cómo es este camino. Y de repente 2 años pasan y digo, ¿qué va a pasar con mi vida ahora? Tengo
esto en mis manos, ¿no? Esta oportunidad de trabajar remoto, de ganar en dólares, de ganar muy bien, porque de repente yo ganaba 3 veces más que mi primer sueldo godín. Ujú, Y dices, ¿qué es esto? Yo trabajo solo 5, 6 horas dentro de mi casita, cómoda, con mi cafecito, y me pagan 3 veces más. ¿Qué es esto? Entonces es una libertad, ¿no? Que de repente me di cuenta que tenía. Tenía esa puerta abierta, que era como mi pareja, vive en España, él desde siempre me fue muy claro de, oye, yo no quiero vivir en México, yo amo y adoro México, pero no quiero vivir ahí. Perfecto, respetable, nunca le di más vueltas al asunto. ujú, Y estaba esta parte de decir, ¿hasta cuándo vas a procrastinar el voltearte a ver, ¿no? El voltear a ver tu potencial, tus dones. ujú. Entonces, de repente, en mi cuarto, justo ese día, empecé a ver cómo el rompecabezas se iba armando de decir, que hay una oportunidad. O sea, si la vida me está llevando un poco a estas cosas, ¿cómo yo puedo armarlo desde la autenticidad, desde mis sueños más profundos y desde la responsabilidad de cuidar de mí? Porque al final, al final y al cabo, todo esto viene de cuidar de mí, de cuidar de esa niña chiquita que soñaba con, no sé, con los campos en Inglaterra y sus novelas románticas de Jane Austen, y esta adolescente que soñaba con viajar por el mundo y perderse por selvas y ver elefantes en Tailandia. Entonces, era el cuidar de mí desde un lugar más auténtico, ¿no? De decir, realmente yo soy esto, yo soy esta Andrea valiente y aventurera y que se pierde en el Amazonas, pero que también quiere estar en la playa, pero que también quiere descubrir gente y cultura y abrirse al mundo. Entonces, todas estas cosas se fueron plasmando y de ahí nació este proyecto que te digo que es como Tribu Remota, ¿no? Que Tribu Remota nace desde el deseo de compartir la importancia que tiene de hacerte responsable de tus sueños. ¿Y cómo se ve eso para mí? Una herramienta esencial es los trabajos remotos y el inglés. Entonces, es un poco cómo se va desarrollando todo este contexto de mi proyecto, de mí, de yo estar acá. Oye, ¿qué trabajos tuviste entre que saliste de la escuela y empezaste a trabajar remoto? ¿En qué trabajaste? O sea, ¿de Yo qué trabajo trabajé, Godín? O sea, sé que fuiste mesera también, pero mesera fuiste de estudiante, ¿no? mesera fue mientras estudiaba, sí, estuve Ajá. un año trabajando de mesera y luego dejé de trabajar, luego me metí a unas prácticas en una industria también, como de mi área. Yo estudié, no tiene nada que ver con lo que hago ahora, pero yo estudié gestión y economía ambiental. Sí. Amo y adoro mi carrera, es la cosa más preciosa que hay. Para mí me apasiona mucho, pero bueno, mi lado hippie corporativo. Y eso, yo estudié gestión de economía ambiental, trabajé un ratito en industria, trabajé un ratito en una consultoría privada y luego como en una agencia de verificaciones de autos. Entonces, trabajé como un poco de todo. Fui niñera, fui paseadora de perros, fui maestra de inglés. Entonces, pues un poco de todo también como para seguir alimentando estos sueños de viajar. O sea, yo me acuerdo que todo el dinero que ganaba lo gastaba en viajes. Ah, En ropa un rato, pero en viajes. sí. Entonces, esta parte de viajar siempre estuvo presente. Y de repente, bueno, los trabajos remotos tienen esta magia de que son muy adaptables. Ujú, Entonces, yo entré por la puerta de ser asistente virtual. ujú. Ya ahora se escucha muchísimo todo este rollo de ser asistente virtual y trabajar desde casa o desde la playa bajo el sol que te pega y tú no ves nada en la compu. Eso es un mito, eso es un mito, eso no es verdad. No crean eso. Eso no existe, Es mi gente. responsabilidad decirles que eso no es cierto. Eso no se puede. Es imposible trabajar bajo el sol y el sudor. Pero Sí. bueno, para la foto está lindo, ¿no? Eh, y justo como que empecé a ver que todos estos conocimientos y habilidades que cualquiera puede tener de administración general Ujú, se pueden transferir a eso, a ser asistente virtual. Y claro. ahí, bueno, ni te cuento, hay un montón de ofertas, un montón de ofertas de trabajo. O sea, al fin y al cabo, cada vez se escucha más esta digitalización de los trabajos, de las empresas, entonces eso siempre se está necesitando. Entonces fue un poquito eso como llegué ahí, sí. ¿Y cuáles, o sea, si tuvieras que enlistar las 5 habilidades más importantes para entrar al mundo de los trabajos remotos, ya sea como asistente virtual o otras ofertas que pueda haber que tú ya estás familiarizada, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían esas 5 habilidades más importantes? Pues mira, yo creo que la primera es la adaptabilidad. Ujú, Tienes que tener una mente, trabajar una mente bastante adaptable porque puede ser que consigas una oferta de trabajo que nunca hayas trabajado en esa industria, marketing, finanzas o lo que sea, entonces tienes que tener la habilidad de adaptarte a eso.
¿no? De aprender cosas nuevas. Yo creo que la segunda sería seguir justo, seguir como nutriendo tus conocimientos, como esta curiosidad de seguir alimentando tus habilidades y tus conocimientos. Ujú. La tercera yo creo que sería básicamente administración básica, o sea, eso siempre, siempre te va a salvar. Un poco más técnico, pero eso, como calendarios, agendas, servicio al cliente, como, no sé, el manejo un poco de la tecnología básica, ¿sabes? Como todo eso siempre, siempre ayuda. La cuarta, yo diría que el idioma. Ujú. Así, sí me gustaría decir que puedes encontrar un puesto hablando español que te pague 4.000, $3.000. Ojalá, yo creo que sí, yo creo que sí que los hay, pero realmente el idioma es muy importante. O sea, realmente algo que me he dado cuenta es que las puertas se me abren más fáciles, tengo más oportunidades y tengo acceso a muchísimo mejor sueldo sabiendo inglés. O sea, quisiera decir que el inglés no es tan importante en el mundo, pero es mundial. O sea, si tú puedes conseguir un trabajo en Alemania, el inglés es básico. Sí, tendrás que aprender alemán algún día, pero el inglés es tu entrada, o sea, esto es tu entrada, tu llave de que puede abrir muchísimas puertas, ¿no? Entonces, el idioma yo diría que es una de esas. Y la quinta yo creo que sería, no sé, yo creo que habla más como de la parte de mantener los pies en la tierra, ¿sabes? O Mm. sea, como del ser muy conscientes de cómo todas estas cosas tú necesitas hacerte responsable de ser determinado, trabajar duro, conseguir esas ofertas porque no son fáciles, también hay que trabajarle. Y también como el ser responsable con todo lo que vas a ganar con eso. Entonces yo creo que un poco esas 5 habilidades diría. Sí. Wow, ok. Adaptabilidad, curiosidad, administración que tiene que ver con organización, atención al cliente, no, no al cliente, atención como a los Sí, detalles y sentido, sí, sí, sí. ujú, Ujú. tecnología, el idioma y tener como los pies en la tierra y la habilidad de... Supongo que ahí entraría también como que la disciplina, ¿no? Porque trabajar remoto, pues como tú dices, un día puedes estar en la playa, otro día puedes estar en la ciudad, o sea, podrías estar en cualquier lado. ¿Y tú cómo le Sí. haces para mantener los pies en la tierra cuando estás por los aviones volando por el mundo? Híjole, a mí esa es la que más me cuesta, por eso la dejé al último. No, realmente es algo muy, 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 complicado cuando tienes un poco un alma viajera, un poco un alma libre, pero por lo menos para mí es la que más se me complica, pero es la que más necesita uno. O sea, Sí. definitivamente he perdido trabajos por eso. O sea, realmente he perdido trabajos por no saber acomodar mis tiempos, no ser responsable, quizás se me olvida de repente una llamada que tenía que hacer porque yo estaba en la playa desayunando, ¿no? Entonces, entra mucho esta parte de mantener los pies en la tierra, de que así como todo sube, todo baja y tienes que serte cuidadosa, tienes que cuidar tus reglas, tienes que cuidar este, no deja de ser un trabajo, ¿no? Entonces, yo diría que lo que más me sirve es justo encontrar como lugares que me permitan establecerme un poquito más. Ujú. Yo durante 3 meses traté de ser nómada digital, y digo traté porque lo probé tal cual, era viajar todos los días, descubrir dónde vas a dormir ese mismo día, trabajar en cualquier café que te encuentres, en la playa conectado bajo la sombra de un árbol, y es mucho desorden. Hay mucha gente que lo puede hacer, definitivamente hay mucha gente que tiene esa capacidad de ser como un mini robot adentro y por fuera muy tranquilo. Yo no creo que es lo ideal, o sea, yo definitivamente así lo he experimentado. Yo creo que los nómadas digitales es una mentira enorme. Yo creo que viajar más lento, como quedarte 2 meses en un lugar, 3 meses en un lugar, ir viajando poco a poco, es como más funciona. ¿Por qué? Porque empiezas a establecerte un ratito, tienes un ratito, un espacio. Entonces, la última, yo te diría que lo más esencial es eso, es tener un espacio para trabajar, horas designadas, como acomodar todo tu calendario para que puedas entrar a un trabajo de manera correcta. Yo lo que he aprendido, lo he aprendido a la mala, ¿no? Pero al fin y al cabo, ahí voy, como tu rutina de mañana, tus horas establecidas de trabajo, cuidarte de, no sé, de no estar viendo, no sé, series o tantas cosas mientras trabajas, porque claro, está esa libertad. Entonces es un poco justo como cuidar tu disciplina en ese sentido. Mm. Sí. Y creo que todo esto tiene mucho que ver, lo voy a conectar con algo que dijiste desde hace rato, de que tú obviamente te reconoces como migrante. Y creo que este es todo un tema porque, o sea, antes ser migrante
significaba tener que llegar a un país. Y yo te confieso que a pesar de yo ser ya traductora cuando me fui a Francia, por ejemplo, yo me sentía un poco así, el llegar a un nuevo país y sentir que tu título no vale nada, que la experiencia que hiciste en tu país no vale nada. Y entonces eres migrante y dices, bueno, pues voy a agarrar el trabajo que sea de este lugar. Y yo no trabajé nunca en Francia, pero me fui a un voluntariado en Grecia y ahí sí fui, así como tú dices, fui niñera, fui redes sociales, fui ayudante de cocina, fui de todo, ¿no? Y lo experimenté afortunadamente en poco tiempo, pero Ujú, justamente siento que esa es una parte bien complicada porque no tienes la estabilidad, o sea, primero fuera y por lo ujú, tanto no la tienes dentro de ti, de, ujú. ok, o sea, me voy a enfocar en este proyecto, me voy a enfocar en esto. Entonces, creo que uno, la creencia de ya ser migrante no significa que te tienes que poner a trabajar de lo que sea. ¿Por qué? Porque si tú te comprometes a aprender esas otras habilidades, puedes llegar a tener una muy buena calidad de vida, unas muy buenas oportunidades. Y entonces yo te quería preguntar como, o sea, ¿cuál es ese paralelismo que tú ves en... Porque, o sea, las creencias determinan, yo creo, un poco de qué trabajos están disponibles, qué lugares están disponibles para mí, qué experiencias, qué personas. Y tú ahorita que estás como ya en retrospectiva 5 años con tu novio, ya estás viviendo en España, un poco como que muchas cosas de tu vida ya se consolidaron, pero obviamente en el trayecto no fue así de sencillo. Entonces, Mm. ¿cómo tú has logrado transformar tus creencias para entonces, o trabajarlas para que, porque las habilidades nada más así, pues no hacen magia, ¿no? Es como tú las... Sí, 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 definitivamente creo que es algo que hay que trabajarle, hay que tener muchísima autoconciencia, ¿no? Como muchísimo trabajo interno y reconocer también las oportunidades que uno tiene. Yo considero que soy demasiado privilegiada, pues desde que soy pequeña tuve la oportunidad de estudiar inglés, que es un privilegio que no muchas personas tienen, ¿no? También eso hay que reconocerlo. Eh, yo he tenido que hacer un poco las paces como con este juicio de que, ay, es que es esta chiquilla privilegiada y obviamente no pobre de mí, ¿no? Pues que digan lo que quieran, a mí no me hace nada, ¿no? Y tienen razón en muchas cosas. Entonces, eh, como que el aprovechar bastante mis privilegios que tuve desde pequeñita fue una de las cosas que realmente sí hicieron mucho el cambio. ¿Y por qué te cuento? ¿Por qué inicio desde aquí? Porque el inglés, quieras que no, es un privilegio que yo tuve desde chiquita, a partir de los 4 o 5 años, ahí me metieron el inglés. Entonces, mi inglés no es este inglés basiquito que te enseñan en las secundarias, ¿no? Públicas, que tristemente, pues tenemos este sistema de educación en México o en Latinoamérica, pero entonces dices, el inglés a mí me abrió las puertas o sea, yo tuve el privilegio de estudiar en escuelas privadas que incluían el inglés base y que me lo enseñaron muy bien. Tuve el privilegio de seguir estudiando hasta la secundaria en estas escuelas privadas. Después me pasé a una escuela pública y ahí empecé a ver y a reconocer otras realidades, es decir, es que la chica de al lado, mi amiga, ni siquiera sabe el inglés, ¿no? Es como, no, no pasa nada, yo te enseño lo que quieras, sí, pero es una capita de privilegio. Sí. Eh, yo tuve también el privilegio de entrar a una universidad pública, sí, pero de que de repente yo dije, quiero irme de intercambio. Mis papás tenían la posibilidad de apoyarme. Si yo no hubiera ganado las becas o tal, de todas formas ellos me hubieran podido apoyar, ¿no? Pero también es otra ramita como otra capita de privilegio. A lo que voy con esto es como ir reconociendo que hay ciertas habilidades que sí, quizá algunos nacen con estas habilidades como puestas en la mesita ya picaditas y todo, pero tampoco es que me hayan enseñado a desaparecer y teletransportarme, o sea, son habilidades que afortunadamente también en esta digitalización ya están muy disponibles para cualquier persona. Y Ujú. eso hay que reconocerlo. Me gusta mucho pensar que más que el decir, tú tienes más privilegio, tú tienes menos, lo que sea, es decir, ¿cómo yo te ayudo a tener esta habilidad que yo tuve? Más fácil. ¿Cómo yo te ayudo a abrir esta puerta que quizá para ti está más cerrada? ¿No? Sí. Entonces, eso a mí se me hace como esencial, esencial, porque sí, realmente uf, el tomar estas decisiones como de venir desde, no sé, backgrounds, iba a decir, perdón, el Spanglish, lo odio, pero me sale, Sí. antecedentes, ¿no? Como de vida, y llegar aquí como con esta oportunidad que yo tengo de repente ya estoy viviendo en España con mi novio,
pues vienen de estas habilidades que yo utilicé a mi favor. Porque claro que nadie me dijo, oye, tienes el privilegio de una computadora, sí, pero yo pude haberme sentado a ver telenovelas y Netflix otra vez y tal, y dije, no, vamos a buscar otras opciones. También está un poco la necesidad, ¿no? Que te hace buscar otras opciones. Entonces está, pues creo que es esencial ir buscando puertas que también compaginen como con estas habilidades que ya tienes o habilidades que tienes disponibles para ti, Para aprender. Sí, para aprender. quiero detenerme antes de que se me vaya del privilegio, fíjate, porque se me hace bien chistoso. O sea, yo no tenía idea que habías, yo te conocí en la prepa pública, pues como que uno no piensa de que, y no éramos tan cercanas como para saber de dónde venía cada quien. Pero fíjate que yo fui ese otro caso. O sea, yo cuando estaba chiquita tenía una prima que era de mi edad. Y ella estudiaba en colegio, yo siempre estudié en escuela pública, nada más el kinder fui al colegio. Y entonces me acuerdo súper bien de que ella, pues parte de su colegio eran eventos así como musicales y entonces iban a cantar una canción de High School Musical. Y entonces Ah, ella estaba practicando, tenía una hoja impresa. Yo creo que si la hoja no hubiera estado impresa yo no la hubiera visto. Y me acuerdo perfecto que yo vi esa hoja y como, no sé, incluso si ese día yo descubrí que existía el inglés. O sea, porque yo nunca me había como en la tele, tal vez así pasaba, como no, tal vez no lo entiendes o no sabes que es otro idioma, dices, ah, no lo entiendo y lo ignoras. Pero yo me acuerdo que ese día yo le dije que, oye, mi prima se llamaba Lucy, le decía, Lucy, ¿por qué esto no lo entiendo? ¿Cómo se lee? Y entonces yo leía de que Gora, vi, o sea, de que leía como en español, sí, ¿no? sí, Y sí, ella me sí, sí, decía, sí, me trataba de explicar, estábamos muy chiquitas, tal vez 6 años. sí, Me trataba de explicar y lo pronunciaba y yo, pero ¿cómo? O sea, ¿de dónde estás pero sacando ¿por ese qué? sentido? O sea, como, y me Sí, decía, qué loco. trataba de explicar y yo, no, pero es que, y me decía, no, es que no lo vas a entender, así como, no, o sea, no, no por mala, sino como que se frustró de, es que cómo te explico lo que es el idioma. Y entonces yo me acuerdo que un poco crecí con esa idea de, no, pues yo no voy a entender, o sea, como, no, pues eso está muy raro, ¿no? O eso es de personas de colegio. Tal vez un poco como el privilegio ahí lo sentí, ¿no? No que nadie lo dijera, o sea, mi familia no era que hacían diferencias entre nosotras, pero Sí, no, yo reconocía eso, ¿no? Que era diferente la vida de mi prima y mi vida, porque simplemente el inglés pues no, me acuerdo que en la escuela primaria no tenías inglés hasta quinto, que era una maestra externa que venía y te cobra. De hecho, la maestra casi todo el tiempo se la pasaba cobrando más que dando clases de inglés. anda, Era su trabajo, ¿no? Y, sí, y los papás tenían que pagar algo extra pues, de la cuota pública para sí, poder hacer que los hijos tuvieran esa clase. Y luego la ujú, secundaria fue súper básico. Y yo me acuerdo que toda la secundaria dije, no, es que nunca voy a aprender inglés. O sea, ahí como que me empezó a gustar, pero decía, no, es que pues está muy complicado. mm, Y entonces fue cuando entramos a la prepa que dije, bueno, ya pues voy a intentar, voy a ver si puedo mm, aprender inglés, ¿no? Y me metí a Prolex justo cuando entramos a la prepa. Hice el año intensivo de inglés y ahí yo descubrí que yo quería dedicarme a los idiomas. Y entonces, o sea, como esto que hablas del privilegio, yo jamás lo he entendido como en esos términos, tal vez porque he estado como que de muchos lados, ¿sabes? Siempre he tenido como que acceso a personas muy privilegiadas, pero al mismo tiempo a situaciones no tan privilegiadas. Entonces, como que siempre me he sentido así, como que en ambos mundos. Pero tienes mucha razón con que a veces, o sea, uno, los que tienen el privilegio creo que tienen la responsabilidad de reconocerlo y los que no tienen el privilegio tienen la responsabilidad de no victimizarse por eso. Porque si tú te victimizas, ahí te quedas. sí, Entonces, yo como que para mí fue bien mágico darme cuenta, sí lo puedo aprender. O sea, incluso reflexionando para esta conversación que vamos a tener, me empecé a acordar de esas cosas y yo me acuerdo que cuando empecé a darme cuenta de que a través de estudiar gramática, yo podía entender los códigos, el lenguaje, ok, si entiendo esto, entonces voy a poder hablar. Si entiendo esta mm, regla de pronunciación y si la practico, entonces ya voy a poder decir gora, ¿no? Y no gota, como decía esa primera vez de 6 años. sí, Entonces, me acordé de todo eso y dije, wow, que puedo, o sea, es una habilidad, no era algo desconocido, solamente accesible para las personas de colegio, o sea, es algo que está ahí para todos y más ahora, ¿no? O sea, ahora que ya han pasado tantos años y el internet está ahí y los trabajos están ahí, etcétera, etcétera. Entonces, eso que dices del privilegio, te digo como que no lo había reflexionado hasta ahorita que lo platicas. Y quiero preguntarte sobre, o sea, porque fíjate, o sea, yo siempre he escuchado que hasta como que digo, "Oh, está muy usado esa frase de, el inglés te abre puertas", pero, o sea,
como que yo escuchaba eso y decía, sí, pues, pero ¿cómo? O sea, como que nadie me decía, no tenía una referencia, ¿no? O sea, ahorita ya el internet te permite tenerlas, pero no tenía una referencia hasta que lo viví, por ejemplo, yéndome de intercambio. Tú te fuiste de intercambio, ¿por qué elegiste Irlanda, por ejemplo? A Platícanos. ver, el por qué elegir Irlanda se reduce a que mi película favorita es Orgullo y Prejuicio. Ujú. Investigué una escena que está ¿cómo se llama esta? Keira Knightley, ahí como en los clips, y dije, yo quiero ir ahí. Es tan tontería, es una tontería. Pero yo creo que es un poco la magia de la vida de que Juan se fue a Irlanda, yo me fui a Irlanda, y ahí nos conocimos, ¿no? No sé Sí. por qué elegí Irlanda. Pero una de las cosas que yo sí sabía que quería es que quería un país que hablaran inglés. Ujú, Ahora, te cuento un poco que justo con lo que comentabas y con lo que comentábamos del privilegio, yo creo que es una de las cosas que más he batallado como aterrizar ujú, para ver cómo lo comunico, porque hay que ser bien cuidadosos, hay que ser bien cuidadosos con ese tema porque tampoco se trata tú de estar todo el tiempo diciendo, ay, yo tengo más privilegio y que no sé qué, ajá, sí, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿No? O sea, que tampoco es que yo tenga por como caerme muerta en un mausoleo, ¿verdad? Este, claro que mis papás han sido trabajadores toda su vida, mi papá, eh, bueno, un poco la historia de mi familia es que mi abuelo era muy pobre, mi papá nació en unas situaciones como no tan favorables y estudió y estudió y estudió. Entonces una referencia que yo tenía siempre en mi vida es estudia para conseguir un mejor trabajo, ujú. estudia para conseguir un mejor trabajo, estudia para más oportunidades. Entonces creo que me acuerdo mucho que cuando yo me fui de intercambio, yo me investigué, o sea, no era algo que de repente la gente pasaba gritando por los pasillos de váyanse a intercambio, váyanse a intercambio, váyanse a intercambio, no, o sea, era investigar eso. Sí. Y con estas ganas que yo siempre tuve de viajar, dije, bueno, una vez escuché a una maestra decir de que, oigan, ¿y quién se va a ir de intercambio? Y todos así de que, no, pues, ¿quién sabe a dónde, no? ¿Intercambio qué? El intercambio de Navidad, ¿no? Entonces, ahí fue como que me salió la espinita, empecé a investigar y me di cuenta que no muchas personas eh, iban, se iban de Ujú, intercambio a países de habla inglesa. sí. Muchísimas personas trataban de irse a España, a Portugal, ¿no? Como a Chile, como a Latinoamérica, porque claro, hablabas inglés y tenías la experiencia de salir de tu país y es preciosa y es un privilegio enorme y eso. Entonces, como que no muchas personas aplicaban para países de habla inglesa. Entonces, también fue una decisión que dije, bueno, vamos a aplicar, va a ser más fácil. Este, y bueno, esa decisión nació de ahí. Pero cuando yo me hice consciente que tenía un privilegio, me acuerdo mucho en la prepa, porque mi familia tuvo el honor de conocer a esta familia que, bueno, tenía situaciones muy precarias y muy fuertes, y los empezamos a ayudar. Me acuerdo mucho, híjole, no sé por qué me salió esto ahorita, pero me acuerdo mucho de ese chico porque eran tres hermanos. Ujú. Y un chico que era el mayor amaba leer, Jessie. O sea, pero amaba leer. Alguien en algún momento de su vida le enseñó a leer y no soltaba nunca sus libros. Y era una persona brillante, 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 ¿no? Era un muchacho con muchísimo conocimiento en economía, en filósofos, en matemáticas, en ciencias. Dime si terminó la universidad. No. El privilegio siquiera de estar en la universidad, ya eres un privilegiado. Ya tienes el privilegio de acceder a una educación más avanzada. Ahí fue cuando yo me di cuenta, estoy llena de privilegios, ¿qué voy a hacer yo con todo esto que tengo, no? Me acuerdo que cuando yo elegí, me aceptaron y regresé del intercambio, una chica me dijo, yo por ti me voy a ir a Colombia. Y yo así me quedé era una mocosa, ¿no? Ahora que lo veo, era una mocosa chiquilla. Y dije, ¿pero por qué? Y me dijo, pues porque, qué padre, que lo que viviste, qué chido, qué magnífico, ¿no? Y yo voy a pedirle dinero a mi hermano y me voy a ir de intercambio, me voy a ir a Colombia, yo quiero vivir esto y no sé qué. Y se puso a investigar el cómo hacer eso, ¿no? Entonces, creo que justo volviendo como a todo este tema, sí, el privilegio es esencial, realmente el privilegio es esencial, pero también es esencial reconocer dónde estás tú para que puedas ver o visualizar un poco más allá. O sea, justo lo que tú dices, quedarse a veces en el victimismo, pues es mucho más fácil. Claro que dependerá muchísimo más de tu contexto, porque Claro. esta persona que te cuento, este chico, ¿qué le pedías? O Ujú. sea, su mamá está enferma, su papá está enfermo, su hermano chiquito está enfermo, todos están enfermos de insuficiencia renal, era una situación fuertísima. ¿Qué le ibas a pedir? No, no, no eres víctima, ve a estudiar. Claro. No,
Claro. ¿sabes? Entonces, creo que es esencial reconocer eso, reconocer dónde estás parado y también esta responsabilidad de ser como feliz, pero también de ayudar como a los demás a inspirarte, ¿no? O a inspirarse también. Entonces, digo, no me quiero desviar mucho que tiendo a hacer eso, perdónenme, No, no. pero justo un poco esta parte del inglés te abre puertas, viene también mucho de que la educación abre puertas. Sí. Entonces, el no subestimar, agregar una habilidad tuya, híjole, yo con esto te digo todo. Si tú de repente aprendes inglés en un curso intensivo de 6 meses, que si te pones netas, en 6 meses lo aprendes muy bien. Aprendes una habilidad como marketing digital o como contabilidad, ¿no? O sea, o finanzas, alguna actividad administrativa. Te pones a aplicar a trabajos remotos. Que yo lo cuento porque es una puerta que yo conozco, es un camino que ya he recorrido y bueno, de eso también se trata mi proyecto y yo he visto que es una puerta maravillosa y enorme y ancha para todos. Y te pones a aplicar a trabajos remotos. En menos de un año ya triplicaste sueldo, ya estás trabajando de mano a mano con empresas extranjeras, con otra concepción del trabajo, con otras herramientas y profesionalismo y oportunidades laborales y ya estás teniendo otro estilo de vida. Porque claro, si te pones las pilas y empiezas a cuidar tu dinero, ya tienes ahorros, ya tienes pensión, o ya tienes un poquito, ya sales un poquito menos, más de deudas, ya tienes una vida un poquito más tranquila. Y a partir de ahí vas a poder tomar otro paso hacia arriba. Entonces, es, es ir siendo consciente cómo cada habilidad y cada acción que tú eliges te va a llevar o al camino A o al camino B. Porque créeme que yo que estudié en todas estas escuelas privadas, yo veo muchos de mis compañeros y no tienen estas oportunidades. Y eso que tenían más dinero sus familias, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa mucho eso? Es aprender a utilizar tus habilidades, es aprender a utilizar tu privilegio, tus oportunidades también. Mucha gente no ha salido siquiera de su ciudad, gente de dinero me refiero, ¿no? Gente que está un poquito más tranquila, económicamente estable, no ha salido de su ciudad y no conoce otros mundos, no conoce otras tierras, no es capaz de soñar un poquito más grande. Pero a veces viene más de la comodidad del no incomodarse que, que del eso, de al hacerse responsable de tus limitaciones también. Ay, Sí. me estás dejando muy... Ya me quedé así como reflexionando demasiado sobre mí misma, incluso. La crisis existencial del fin de semana. Ay, no, no, Gracias, no. Santi. Para mañana domingo. De nada. Sí, no manches. Eso que dices de la educación, o sea, al final cuando hablamos de habilidades, sí estamos hablando de privilegio, sí estamos hablando de educación, estamos hablando, o sea, estamos hablando de muchas cosas, incluso el compromiso de adquirirlas y de practicarlas, ¿no? Porque las habilidades son así como cuando escribes algo en la arena, así como, ah, ya supe aprender algo en la arena, pero si no sigues como dándole y dándole y dándole, pues se lo va a estar constantemente llevando el mar. Entonces Sí. o sea, por eso es de que el idioma lo tienes que practicar, lo que aprendiste en la carrera lo tienes que ir y practicar también. Ujú. Las habilidades interpersonales. O sea, hay cosas que no se pueden platicar, se tienen que practicar. Y Sí, entonces creo que eso es muy importante. También esto que mencionas del acceso a la educación, o sea, el acceso a la educación privada, tenemos, al menos en México, esta concepción de ahí está el éxito, ¿no? O sea, si tú un poco como que tienes la garantía de que te va a ir bien, pero no, no, o no, sea, definitivamente eso no te garantiza nada, tal vez te garantiza ciertas oportunidades, facilidades, conexiones, pero no te va a garantizar que te vaya a ir bien, definitivamente. no, no, porque hay mucha gente que y perdón que te interrumpa un poco, ahorita seguimos, pero hay mucha gente que las tiene, realmente hay mucha gente que tiene la facilidad del mundo de irse de viaje y de intercambio y de pagar clases privadas y de profesores, ¿no? Y de todo lo que tú quieras y no las utiliza. Ahí se Ujú. quedan sentaditas enfrente de uno y dicen, no, 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 yo no las quiero, aquí me quedo. Sí. Entonces, justo es eso, es utilizar esas oportunidades, sí, pero también si no las tienes, preguntar dónde, Ujú. buscar dónde obtenerlas, ¿no? Es como, creo que también por eso es importante seguir expandiendo tu mente y escuchando historias, ¿no? Como la tuya, como la nuestra, como hay más, siempre hay más. O sea, nosotros es un mundo tan extenso
que a veces olvidamos que siempre hay más de lo que a veces podemos reconocer enfrente de nosotros. Pero la educación privada nunca te asegura nada. O sea, yo conozco gente que estudió en el TEC de Monterrey, en la UP, y cobra sueldos básicos, 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 y tiene deudas millonarias de que los 15 años que estudió en el TEC, y ahí está. Y no es por juzgar, claro que no, o sea, si ellos están felices, perfecto. Pero a lo que me refiero es que, y tampoco porque yo esté arriba, no, 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 o sea, esta es mi vida que yo elegí y ya está, y tendré mis carencias y obviamente tengo como otros techos que romper, ¿no? Económicamente, mentalmente, y lo que quieras, pero son las elecciones de tu vida, o sea, es más bien recae todo a este concepto de qué vas a elegir con lo que tienes. Sí. Sí, Mm. vas a reconocer tu potencial o no. Y justo hace rato que hablaste muy al principio de que lo que te anclaba era el respeto a ti misma y la confianza a ti misma y que la manera en la que tú te devolvías el poder un poco era a través de de darte cuenta de que puedes reconocer lo que eres capaz de hacer, hacerlo. Y entonces ahí es donde yo dije, bueno, entonces tiene todo el sentido que Andy ahora se esté dedicando a eso, ¿no? Tanto como que trabajes en remoto, como que ayudes a otras personas a que encuentren su camino en los trabajos remotos, porque entonces es una herramienta poderosísima para constantemente anclarte a ti mismo, para constantemente sentirte con la confianza, con la independencia. Y tú, lo Mm. que decíamos también de reconocer lo sagrado que es una pareja, pero también eso no significa que vas a dejar de ser independiente o que vas a dejar de valerte por ti mismo por estar en pareja, porque antes normalmente eso era lo que se pensaba, ¿no? Estás en pareja y entonces haces un equipo como que modelo tradicional, o sea, y no, no es eso. Entonces, yo quiero preguntarte, ahorita mencionaste tres cosas, mencionaste si aprendes inglés, si aprendes una habilidad que incluso a lo mejor ya la tengas de tu carrera, De alta demanda, sí. marketing, contabilidad, finanzas, administración. Y número tres, te pones a buscar los trabajos remotos, tu vida puede cambiar radicalmente en un año. Y Ujú. entonces te quiero preguntar, supongamos que hay una persona que ya tiene esas dos primeras cosas, el inglés y la industria, ¿no? Ya sabe algo de la industria, tiene experiencia o lo que sea o conocimiento. ¿Cómo puedes empezar a buscar el trabajo remoto? ¿Qué es lo que tienes que hacer? O sea, tienes que hacerte perfiles, tienes que entrar a ciertas páginas. ¿Cómo empiezas a explorar ese mundo? Y no solamente explorarlo, sino cómo empiezas a tomar acción para entonces que sea probable que esté al alcance de tu mano que puedas conseguir un trabajo remoto. Bueno, primero también hay que recordar que como todo trabajo, pues tampoco es como que de repente te metas al internet y ya esté ahí tu trabajo ideal y tu soñado y ya te contraten en un día, ¿no? Sí. Hay que reconocer que hay que buscar bastante, hay que buscar bastante. Entonces creo que es tener primero paciencia. Y segundo es confiar en que hay tantas, tantas ofertas en tantas, tantas plataformas que lo único que tú tienes que hacer es sentarte y meterte de lleno, mandar ofertas, mandar currículum, mandar como todas estas, tocar puertas, ¿no? El primer paso siempre es optimizar tu perfil tanto del LinkedIn, perdón, como tu currículum, tu CV. Son dos claves esenciales para la búsqueda de trabajo remoto, porque digamos que el LinkedIn me gusta decir que es como el Instagram profesional. O sea, Ujú. ahí la gente te ve, te observa y sabe quién eres profesionalmente. Entonces, sí o sí tienes que optimizar tu LinkedIn. Tu currículum, porque bueno, es el que mandas, ¿no? Es tu carta de vida profesional y es lo que le mandas a las empresas. Pero existen bastantes plataformas ahora que realmente facilitan también mucho esta búsqueda de trabajos remotos. Las más famosas es Upwork, la que más siempre, siempre recomiendo es Upwork porque ahí conseguí mi primer trabajo, pero también es muy, muy intuitiva, muy fácil, hay muchísimas ofertas. Suelen estar más en inglés, pero bueno, en español puedes encontrar. Está Workana, que Workana también hay muchísimas ofertas en español. Está InfoJobs, aquí en España es muy famosa. Está We Work Remotely, trabajamos remoto en inglés, Remoteco, eh, hay varias, en realidad yo tengo una lista dentro de mis documentos, tengo una lista de 200 plataformas, 200 200. plataformas.
Wow. Y piensa tú que en esas 200, o sea, en cada una hay muchísimas más ofertas, ¿no? O sea, hay muchísimo, muchísimo potencial en los trabajos remotos. Yo diría que un poco de esas primeras que comento, porque claro, también uno a veces se abruma, no es de que picar en cada flor que encuentres, ¿no? Hay que Ujú. hacer un plan, una estrategia, hay que ser inteligentes, pero lo esencial es eso, es hacerte tu perfil bueno de LinkedIn, hacerte un perfil bueno de currículum y meterte a esas plataformas a buscar, a filtrar de acuerdo a tus habilidades, tu experiencia, tu, no sé, tu idioma y tal, y pues, ¿no? Pues aplicar. Ok. Ujú. Ok. Oye, y ahí como, porque yo solamente una vez entré a Upwork y como que sí me hice un perfil, o sea, la verdad es que no, nada que ver con hacerlo constante y bien, o sea, lo confieso, pero yo me frustré porque vi como que las tarifas eran muy bajas. ¿Alguna Mm, vez tú, y también como que vi que había demasiado, algo que a mí me frustra, por ejemplo, en LinkedIn, es que veo una oferta que me parece cool y veo que ya ves que te aparece cuántas personas han aplicado, han solicitado ese sí. trabajo. Y entonces yo veo de que 200 personas y digo, ay, no, o sea, tal vez, y lo platico porque tal vez mucha gente se siente así, ¿no? Ojalá tuviéramos esa paciencia que dices, esa abundancia, ese sentido de abundancia de hay un montón de trabajo disponible, pero lamentablemente muchas veces vemos la otra parte, que es como, no manches, o sea, yo eso pienso, como si ya 200 personas aplicaron, pues no, ni siquiera van a ver mi perfil, ¿no? O sea, como que, ¿cómo le haces para lidiar con eso? O sea, ¿cómo te mantienes siendo paciente? Y también te iba a preguntar como de que, para obtener tu primer trabajo remoto, ¿a cuántos solicitaste el trabajo antes? Bueno, pues creo que justo lo que veníamos platicando todo el principio del podcast es la mentalidad. Creo que la Sí. mentalidad es algo que realmente define mucho, muchísimo, muchísimo tu vida. O sea, yo lo veo de primera mano. Sí, tuve muchos privilegios, pero también muchas escaseces. Es decir, tampoco es que venga de Carlos Smith, Smith. Slim, Slim. Smith, Slim. Entonces, viene mucho de la mentalidad, que sí, muchísimo. Ujú. Tuve un padre que afortunadamente siempre ha tenido esta mentalidad de echada para adelante, o sea, es como, y hay que trabajarle, y hay que ser positivos, y hay que, aunque estés cansado, échale ganas, ¿no? Como, sí es un poco el échale ganismo, pero como un poco también esta parte de confiar que una persona, o sea, solo necesitas una persona que confíe en ti para tener un trabajo nuevo, para tener una oportunidad nueva. Entonces es un poco la mentalidad de irla trabajando, porque claro que yo no tengo esa mentalidad nomás porque sí, o sea, sí tuve un contexto eh, que me propició como ciertas herramientas, pero no sé, pregúntale a mi hermano y mi hermano tiene una mentalidad muy diferente a la mía, no Mm. es todo unicornios y rosas y colores, ¿no? O sea, él tendrá como, él tiene otra idea, entonces viene mucho de trabajar tus creencias limitantes de el merecimiento, de tu potencial y de qué tanto quieres eso. Porque a veces la gente dice de que, ay, sí, yo quiero esa vida, sí, trabajar remoto y ganar en dólares y no sé qué. Es como, a ver, espérate, ¿de verdad quieres esta vida? ¿O solamente quieres, no sé, tener más tiempo para tus hijos, ¿no? O tener más dinero. ¿Qué es lo que hay detrás del querer el trabajo remoto que es más importante que tus excusas? Ujú. Eso es lo esencial, eso es lo que lo cambia todo. Para mí, lo que me hizo quedarme, y contestando, con esto contesto tu segunda pregunta, lo que me hizo quedarme 2 meses encerrada en mi casa, sin salir de nada, de ni siquiera un café, ni nada, 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 aplicando todas las vacantes que veía, modificando mi perfil, viendo un montón de cursos, un montón de videos, mejorando habilidades, tal, 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 fue el ver a mi novio. Y puede ser algo tan básico, ¿no? Como digo, no es básico, era mi novio, lo amo mucho, lo que quieras, pero fue tener esta oportunidad de decir, no voy a renunciar a mi trabajo para ir a visitar a mi novio y puedo seguir trabajando a distancia y sin perder un poco este hueco en mi profesión, ¿sabes? En mi currículum. Entonces, esa fue mi excusa. ¿Qué hay más importante? O sea, ¿qué hay algo, ay, déjame reformular eso, pero
¿qué es más importante que tus excusas? O sea, ¿qué hay detrás de tus excusas que es más grande que todo esto? Entonces, es eso, es trabajar mucho la mentalidad. Yo apliqué, recuerdo muchísimo, creo que literalmente apliqué a más de 100. O sea, más de 100 seguras. Seguras, seguras, seguras. Agradezco a Tiffany de New Jersey que me dio la oportunidad de mi primer trabajo remoto de Virtual Assistant. Y yo ganaba $5, $5 la hora. Está bien, realmente está bien. Ganas alrededor de unos $800 al mes y trabajas tiempo completo. Y fue mi primer probadita, ¿no? De que, uy, cómo se trabaja, que alguien confía en ti y te conectas y le ofreces un servicio. Entonces, está bien para empezar. Mm, pero luego empiezas justo como a darte cuenta que puedes progresar y que puedes adquirir más y puedes pedir más y ya tienes más conocimiento y más habilidades y más experiencia, entonces vas creciendo. Yo creo que en esta cultura de la inmediatez, y me sonaré muy tía, muy abuelita, pero en esta cultura de la inmediatez se nos olvida que las cosas cuestan, muchachos. O sea, que las cosas, si no eres familia rica y no encuentras, de repente te dan un trabajo, las Sí. cosas cuestan. Entonces yo empecé así y ganaba lo mismo de hecho ganaba un poquito menos que mi primer trabajo, pero ya trabajaba remoto, ¿no? Ya era un paso más a lo que yo quería. Ahorita ya estoy cobrando más o menos como tres veces, dos, tres veces más, eh, y está bien, ¿no? O sea, realmente creo que después va a seguir algo más en mi profesión, pero tienes que empezar por algo. Entonces, es tener la paciencia de que tus sueños, es más bien, es reconocer que tus sueños merecen tu paciencia. Wow. Tus Mm, sueños merecen tu paciencia. Wow, sí, sí, justamente te iba a decir de que entonces es eso, o sea, como me resultó ahorita, la clave es eso, que tengas un sueño lo suficientemente grande que deje ujú, de lado tus excusas. Y ujú, no era algo básico, o sea, era algo bien grande. Al final, si no fuera por los trabajos remotos, ahorita no estarías en España viviendo con tu novio, ¿no? sí, es un efecto dominó, efecto mariposa. Sea, era yo quiero estar con mi novio y no me quiero estar fragmentando, dejando trabajo por aquí, por allá, o sea, como que mi vida en desorden y cómo voy a obtener Sí, ese orden con este trabajo remoto que me va a permitir mantener un trabajo aunque yo me vaya y venga. Entonces, exacto. fue como que esa una cosa que te mantuvo motivada, enfocada hasta que lo obtuviste. Wow. Oye, entonces yo creo que me quedo cañón con esa pregunta hacia mí misma de ¿qué es eso que tú quieres que te puede, o sea, cuál es ese sueño que merece tu paciencia, que merece tu Y tu dolor. perseverancia, ¿no? Sí. Y yo creo que cada persona que llegue a escuchar esto se tendría que hacer esa pregunta, o sea, porque justo como lo decíamos desde el inicio, ¿no? Yo cuento tu historia así brevemente de mi amiga que se fue a España con su novio y cualquiera podría decir como, ah, eso suena súper padre, también lo quiero. Porque en este mundo de inmediatez y de redes sociales y de hiperconexión, pues es bien fácil ver algo y decir, yo también quiero eso, pero ¿por qué? ¿Por qué lo queremos? ¿No? Sí, es impactante, realmente creo que justo me gusta mucho que me aterrizas porque yo vuelo mucho en mis ideas y estoy practicando apenas esto, pero justo, o sea, también por ejemplo a veces la gente llega y me dice, wow, tu relación a distancia de 5 años, qué sueño, que no sé qué, yo así de, chica, yo no sé si te lo recomiendo. Sí, sí, de que, O ¿cómo me ves? sea, creo que rayitos al tigre tengo, ¿no? Como decimos Sí. en México. Creo que a la gente a veces creo que hay que recordar más bien, creo que hay que seguir recordándonos entre todos que las cosas que valen la pena cuestan, porque hay que nutrirlas, hay que ser pacientes, hay que estar dispuestas a pagar ese precio. Sí. Porque pregúntame, yo ahorita soy feliz, tengo la vista preciosa, tengo el privilegio de estar con mi pareja todos los días, ¿no? Mi amor, llego no sé, 2 horas en lugar de te veo en 4 meses, ¿no? Mm. Tengo la playa aquí, tengo una vida muy bonita, gente preciosa que estoy conociendo. Pero Sí. pregúntame del otro lado, estoy dispuesta a no ver a mi madre todos los días, a no ver a mis amigos, ¿no? Ahorita ya vamos a llorar todos juntos. No, pero es eso, es como el estar dispuesto a pagar con tu paciencia y con qué más.
Pero Ujú. creo que cada quien se tiene que responder eso. Cada Sí. quien tiene sus sueños, Porque claro, hay gente que no va a estar dispuesto y está perfecto. O sea, de verdad yo digo, qué privilegio tienes tú de no haberte enamorado de una persona que vive al otro lado del mundo, ¿no? Sí. Entonces, sí, que echarle ganas. Wow. Oye, amiga, una pregunta que me surgió, o sea, ahorita dices que pagas, cobras el doble o el triple, pero ¿es por el mismo trabajo o evolucionaste a otro puesto de trabajo? Porque la verdad desconozco como tal la escala profesional que hay en los mundos, en los trabajos remotos. Pues bien, a ver, también en este mundo de trabajos remotos yo he pasado por bastantes, ¿no? O sea, por bastantes experiencias, bastantes jefes. Sé lo que es un jefe bastante complicado y sé lo que es un jefe maravilloso, que perdí es como the one that got away. Eh, pero ahora yo lo que estoy haciendo es como un poco en quality check. Sí Mm, sigo siendo como asistente administrativo, pero de calidad, ¿no? Como a una imprenta y redacción. Entonces, estoy justo en eso, como quality check. Si me preguntas ahorita, yo no estoy satisfecha con mi trabajo. O sea, como profesionalmente, yo no estoy satisfecha. Yo quiero trabajar de lo mío. Entonces, mi próximo reto, mi próximo techo a romper es conseguir un trabajo remoto de mi área, de la ok. sustentabilidad, del ambiente, de la consultoría, de lo mío. Entonces, estoy trabajando para ello. Justo te iba a Sí, preguntar. Sí, de qué onda con la gestión y economía ambiental, ah, porque creo que algo que también quisiera preguntarte es si justamente en los trabajos remotos hay esa posibilidad de en algún momento, si estudiaste cualquier otra profesión, meterlo o buscar algo en esa rama, ¿no? O sea, cómo es. Y ahorita, pues lo que me dices, supongo que es un poco así, como encontrarte la puerta de entrada con cualquier habilidad que como que ujú, congenie con las ofertas y en dado ujú. momento ya dar ese, ¿cuál es el próximo reto para Andy? Encontrar un trabajo remoto, porque supongo que quieres seguir remoto, no quieres encontrar algo presencial, pero que justamente puedas usar eso que ya adquiriste en tu licenciatura, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, 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 justo. O sea, realmente también volvemos a lo mismo, es recordar que cada cosa cuesta y no sé, yo no estoy satisfecha con mi trabajo, pero me permite tener la vida que quiero. Entonces, también esa es otra cosa, no es romantizar los trabajos. O sea, el trabajo solo es una herramienta más para crear la vida que tú quieres, ¿no? Entonces, justo el próximo reto es ese. Yo tengo las ganas de ser como se llama Project Management, como gestor de Mm, proyectos en el área de sustentabilidad. mm, Quizá esté un poco el área de consultoría o demás, o con una empresa, pero mi próximo reto es eso, de tener un empleo remoto o híbrido, ujú. horario europeo, ojalá en euros. Ahora me va a tocar pasar a euros, y no en Euros. dólares, todo bien, pero eso de mi área, porque claro, ahí ya yo me sentiría que ofrezco algo más al mundo, que eso es algo ya personal, o sea, eso ya es un deseo, ¿no? Entonces, es el próximo reto, pero es eso, dependerá mucho. La mayoría de las industrias en la que puedes conseguir un trabajo remoto facilísimo es eso, marketing, tecnología, administración, consultoría también muy, muy, muy bueno, diseño gráfico y todo esto, diseño web y tal. Y también veo mucho legal, mucho de finanzas. Entonces, son estas como 7 áreas que son súper, súper buenas para eso, para conseguir un trabajo remoto. Pero bueno, a mí me tocó estudiar una carrera hippie, entonces ahí, ahí voy armando mi camino. Una carrera hippie. Pues sí, sí, porque dices que en México no hay como, o sea, no está nada bien pagado, ¿verdad? No, 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 es muy triste, pero no, Y en España no. sí está bien pagado. En España sí está bien pegado. Pagado sí puedes encontrar, sí, pero sí Ujú. puedes encontrar bastantes ofertas. Yo mi tirada es encontrar algún trabajo remoto en Alemania, en Suiza, imagínate, En ojalá, Suiza, sí, no. ojalá, mío. Ya estarías del otro lado, de por Ya vida. en Suiza o en Inglaterra, como en todos estos países, claro, que aceptan un poco el inglés y que son eh, países que le apuestan más a toda esta parte de la sustentabilidad, pero sí, es un poco, tengo que generar también currículum y habilidades más especializadas y tener pues un currículum más ancho, diría yo.
Más robusto, sí. Sí, más Oye, robusto. y hablando de pagos, ¿cuál es la diferencia? Hace rato mencionaste que pues en varias plataformas hay más oferta en inglés o están mejor pagadas, pero ¿cuál es la diferencia de una oferta en español a una oferta en inglés en cuanto al pago? O sea, puede ser el doble, el triple, o sea, ¿qué tanto difiere? Yo creo que todo depende de la empresa, Mm, de dónde esté localizada la empresa que te contrate. Porque puede ser que la empresa que te contrate esté basada en México y aquí no te van a ofrecer un sueldo mayor de lo que pueden conseguir en persona. O sea, ujú, tristemente es eso. O sea, no, las empresas, al fin y al cabo, quieren generar más y pagar menos, ¿no? Entonces, sí, si está, a menos que seas como un perfil súper especializado y de que Einstein y tal, o sea, que si necesitan tu perfil, bueno, los informáticos viven mucho este privilegio. Los frikis toman el poder, dice un amigo. No lo digo yo, no lo digo yo, lo dice lo un dice un amigo. friki, Lo dice un friki. un amigo Este, friki. Con pero amor, sí, con amor. con amor, pero dependerá mucho esto como de la industria y también de dónde esté basado. Ujú. Normalmente competimos con sueldos, con diferencias salariales de Estados Unidos. Allá lo mínimo que le pagan a las personas profesionales son 10 euros la hora, lo mínimo. Sí, Ujú. puedes encontrar como de 7 o eso, pero ya es muy, muy, muy bajo. Para nosotros $7 la hora es más allá del promedio. Sí, Entonces, para lo mínimo ellos, o sea, lo mínimo para ellos, para nosotros puede significar una diferencia muy grande de nuestro estilo de vida. sí. Entonces dependerá mucho de la industria y del país a donde estés buscando el trabajo. Para serte honesta y desde mi experiencia, todas las ofertas que yo he encontrado y yo he buscado que son muchísimo más atractivas en cuanto a salario, pues son en inglés. O sea, sí, sí Ujú. son en inglés. Son en inglés y suelen estar basadas tanto en Inglaterra, en Australia, en todos estos países como más de primer mundo, como en Estados Unidos. Entonces, Ok. Oye, y sí. hablábamos ahorita de que un poco la puerta de entrada puede ser asistente virtual y luego ya vas consiguiendo otros trabajos como project management o algo ya de tu industria. Y con el inglés pasa lo mismo, Andy. O sea, es de que, por ejemplo, si yo tengo... No me gusta tanto hablar de niveles. Justo ayer yo decía, no, no deberíamos preguntar a las personas Mm, qué nivel de inglés tienes, A1, B1, C2, sino qué tan cómodo te sientes hablando el inglés una vez que empezaste a estudiarlo. Pero pues al final, por ejemplo, para esto de intercambios, sabemos tú y yo que te tienes que comprometer a un B2 en un papel para que entonces te abran la puerta al intercambio. O sea, sí sí, hay contextos, escenarios donde necesitas un papel, necesitas un nivel y claro. entonces me pregunto en los trabajos remotos si es posible entrar con un nivel básico, entre comillas, y poco a poco ir mejorando tu habilidad en el idioma o cómo se maneja en eso. Ujú. Bueno, justo es un poco también de lo mismo, dependerá otra vez de la industria y del Sí. tipo de trabajo que tengas. Porque, por ejemplo, un informático igual y no necesita tanta comunicación, ¿no? Porque se comunica con sus lenguajes de informática, pero con sus códigos y tal, y quizás solo necesita comunicarse para ciertas reuniones o correos un poquito y ya está, ¿no? Ujú. Pero por ejemplo, yo te digo, como asistente virtual, si necesitas un nivel un poco más avanzado. Mm, Yo actualmente estoy en como entre el B2 y el C1, ojalá tener el C1, pero ya no se tiene que practicar, entonces ya no lo he practicado tanto como debería, pero sí necesitas, o sea, sí necesitas poder comunicarte con total fluidez y confianza con el cliente totalmente en inglés. ujú, Entonces, ya dependerá mucho del trabajo, mucho. Ahora, por ejemplo, el trabajo que estoy utilizando, leo mucho en inglés, no lo hablo tanto, por eso me ha bajado un poco el idioma, pero leo mucho el inglés, mucho la gramática, mucho el texto en inglés, pero es un poco más básico. Entonces, ujú, si lo necesitas, claro está. Por ejemplo, en temas legales, de contabilidad o eso, yo creo que es esencial también. Porque si te preguntan, oye, ¿entendiste esta transferencia de no sé cuántos miles de pesos que vamos a hacer o de dólares y tal y te equivocas? Es como, es un error de idioma, de ujú. comunicación, de idioma, pero no cuesta solo 5 pesos, ¿sabes?
Entonces, dependerá otra vez de la industria y del tipo de trabajo que encuentres. Pero yo siempre lo digo, o sea, no te quedes en el primer nivel. Si ya tienes el Claro. B2, enfócate en conseguir el C1. Sí. Enfócate siempre en mejorar, siempre, siempre, siempre. Sí, Mm. claro, o sea, mentalidad de crecimiento, sea que tengas una 1, Sí, un B2 o estés de asistente virtual o de cualquier profesión o sí, cualquier trabajo, ¿no? Ok. sí, sí, sí. Sí. ¿Y qué te iba a preguntar? Sí, que ¿en qué momento tú, o sea, porque siempre estudiaste inglés, pero alguna vez tuviste un momento así como de darte cuenta, no se trataba solamente de estudiar, sino como de lanzarme a hablar y sentirme cómoda? O sea, ¿para ti fue súper natural tu primer trabajo en inglés, comunicarte en inglés, o si te encontraste con alguna traba? Pues sí, a ver, yo creo que es más bien como el adaptarte también, esta parte de ser un poquito audaces, diría yo, Ujú. como de, híjole, es que necesito el dinero, necesito el trabajo, entonces, bueno, ya, ahorita vemos qué pedo, diría el meme. Sí, muy Ahorita vemos qué mexicanas onda, aquí. muy mexicanas. Pero sí, de principio, claro, me costó un poco esta parte de que me comunicara, porque aparte era mi jefa, mi primer jefa fue esta persona que hablaba un inglés muy pesado, muy cerrado de Nueva York. Entonces tenía un Ujú. acento muy denso, entonces también me costó un poco hacerme entender y yo entenderla, pero es irlo practicando, es ir como pasando un poco esta curvatura de acostumbrarte a eso. Y volvemos a lo mismo, es tener una mentalidad de paciencia porque pues no te puedes desesperar, tienes que aprenderlo, tienes que sentarte ahí, tienes que practicarlo. Yo me acuerdo que me empecé a ver muchas series como de esa zona para Ujú. acostumbrarme al acento, me Ok. acuerdo mucho. Entonces hay muchos tips, muchas herramientas que te pueden ayudar a sentirte más en confianza, más en como esta parte de, ok, me animo, me voy, tengo ya conocimiento, tengo ya esta fuerza, pero sí es Sí. tenerle esta paciencia. Mm. Claro, también es un proceso y una curva de aprendizaje que va a depender Sí, de cada contexto, ¿no? O sea, tú escuchando ese acento específico porque era lo que necesitabas en ese momento. exactamente, Ya. exactamente. O sea, yo me estoy haciendo porque, ¿sabes eso que estás platicando de que las industrias que sí tienen como, pues, que hay más demanda y etcétera? O sea, yo he estudiado un poco, o sea, por pasión de marketing, o sea, leyes, pues del Mm, idioma, y siento que justo no he tenido eso que tú dices como de lo que te motiva como para ya quitarte de pretextos y encontrar otras cosas, ¿sabes? O sea, siento que estoy muy como no sé, o sea... Como que no he llegado a tener ese momento que tú tuviste de qué quieres hacer con tu vida, o sea, qué de verdad quieres y reconocer tu potencial y combinar lo que eres con lo que sabes. mm. Entonces, como que, o sea, no sé, he estado o sea, estoy contenta con lo que estoy haciendo, pero yo sé que no es todavía, ¿sabes? O sea, no he encontrado eso que me diga, voy para allá. Yo creo que esto no lo cortes porque lo que te puedo decir es un poco, a veces también, o sea, no es que estés bloqueando tu potencial, es que también no sabes por dónde empezar. Ujú. Y eso yo lo veo mucho, por eso también comencé este proyecto, porque hay tanta información allá afuera, hay tantas cosas que te pueden distraer, que te pueden desviar de encontrar tu trabajo remoto, que por eso es importante saber por dónde empezar. O sea, a veces el bloqueo literalmente es porque no sabes, ¿no? Y no es porque no quieras o no es porque no digas, no, yo merezco más y yo voy a echarle ganas y todo, es literalmente porque no se sabe por dónde empezar. Entonces, no es culpa, o sea, bueno, no es que sea culpa de nadie, me refiero a como que también por eso es tan importante el abrirte, ¿no? El abrirte a escuchar a otras personas, porque cuando tú escuchas de que, ah, mira, ella lo pudo hacer, ella cómo lo hizo, a ver dónde, a ver esto, como que te va generando esta curiosidad y naturalmente los humanos somos muy curiosos, somos como de, ah, bueno, ¿dónde vamos a poder jalar más de este hilo, no? Sí. Entonces, creo que más que nada también a veces es eso, es romper la barrera del primer paso, romper la barrera del es difícil, o por dónde comienzo, o por dónde se busca, o qué software, con qué se come LinkedIn, ¿no? O sea, Mm. es justo a veces la barrera también, volvemos a lo mismo, del conocimiento.
Por eso para mí creo que esto me está ayudando bastante a reconocer de nuevo el poder que tiene mi proyecto, la visión que yo tengo de mi proyecto, de decir, es que hay gente que ni siquiera sabe que tiene la oportunidad, que ya con todo lo que tiene, o sea, el idioma, las habilidades y las ganas, puede tener una mejor calidad de vida. Sí. Juan me decía, es que tú tienes la capacidad también de mostrarle a las personas que pueden tener una mejor calidad de vida, más felicidad. O sea, en este mundo, perdón, estoy de economía ambiental, en este mundo capitalista es bien difícil conciliar esta parte de equilibrio de vida laboral con vida y bienestar, ¿no? El Bien. estado de bienestar que se escucha mucho aquí en Europa, el estado de bienestar es el salir a las 3 de la tarde de tu trabajo y no tener que matarte 2 horas en el transporte público para poder disfrutar de lo que sea que quieras disfrutar en tus días. Eso es calidad de vida. Eso es lo que dan los trabajos remotos. Los trabajos de remotos no solamente dan cosas románticas como, ay, vivir con el amor de tu vida y vivir en España y no, yo no lo veo así. Yo porque yo elijo, o no, yo elijo esto, pero digo, por ejemplo, mi hermano trabaja conmigo Ujú, en remoto y yo lo veo y digo, él no está en peligro en la calle. ujú. Está bien fuerte porque es un tema muy heavy, muy denso en Jalisco lo que acaba de pasar. Uy, Me, sí. me, me desgarró muchísimo por eso, porque dije, todas esas personas están buscando una vida laboral, están buscando mejorar. No, a la gente no es que le haga falta las ganas de trabajar, ¿sabes? Le hace falta las oportunidades, le hace Sí. falta una calidad de vida que no atente con su seguridad, que no atente con su bienestar. Para mí es eso. O sea, yo he encontrado eso en los trabajos remotos y quizás es porque soy muy romántica o muy empática o lo que sea, pero digo, por lo menos mi hermano no se está arriesgando todos los días a transportarse a su trabajo, que no sabemos dónde pueda estar y 2 horas en el transporte y 2 horas de regreso para ganarse dinero, ¿no? Y tener un poquito más de calidad de vida, porque tampoco es que ganemos millones, pero Claro. por lo menos ahí estamos. Ay, no, Entonces yo lo veo así, me dan como ganas de el, llorar. Porque no, sabes es que verdad. con esto que pasó en Jalisco, los que no sepan lo que pasó en Jalisco, es pues es algo muy... Está pasando que el cártel, pues, am, básicamente ofrece, ¿no? Falsas oportunidades de trabajo y a través de esa técnica reclutan personas. Y, Mm, y bueno, o sea, cuando yo escuché eso, justo lo primero que pensé fue en mis hermanos también. O sea, como, pues mis hermanos son menores que yo, apenas están, hoy hicieron, dos de mis hermanos hicieron hoy el examen a la prepa. Uno va a entrar a la prepa 9 y otro a las 5. Espero ah, que queden. Pero yo pensaba como, o sea, luego te viene gente que quieres, ¿no? A tu mente y piensas ujú, como, o sea, sí, o sea, como está bien fuerte y al final, ¿qué es lo que hay por debajo de eso? Pues justo el sentir la frustración de que no hay oportunidades sí, para una calidad de vida y sí. me da vulnerabilidad porque justo Mm, como conflictos existenciales. Y esta fue mi última terapia, ¿no? Y tú sabes que siempre no podía haber una conversación contigo sin que saliera un tema de mi ay, terapia. perdón. Sí, sí, sí. En mi última terapia, yo le estaba platicando, es que no sé, o sea, hay tantas cosas que quiero hacer y tengo que responsabilizarme con todo eso que quiero hacer, pero no sé cómo darle espacio, etcétera. Y ella me dijo, pues es que no lo tienes que hacer tú sola, o sea, ahí están tus hermanos, por ejemplo, y me mencionó a mis hermanos, ¿no? Entonces como que empecé a pensar en esto de y de cómo ellos podrían, no que ayudarme a mí, no, simplemente como las cosas que hay disponibles, cómo las Sí, podemos usar, cómo sí, podemos construir algo con eso y cómo podemos compartirlo con los demás. O sea, cada quien de formas diferentes, como tú ahorita dices de, tú afortunadamente puedes... extender eso que tú estás haciendo laboralmente a tu hermano y tienes esa tranquilidad y ahorita que te escuché por eso sentí así como, wow. sí, 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 realmente para mí, cuando nos salió esta noticia, mm, yo creo que las personas en Latinoamérica, y también lo veo mucho aquí en España, que son países hispanohablantes,
no es que no es que nos falten las ganas de trabajar, no es que no seamos disciplinados o no es, incluso no, va más allá del aprender a merecerte, ¿no? Aprender a tener creencias más abundantes. Es que no hay oportunidades también. O sea, sí, realmente, eh, por eso me gusta abrirme un poco como a interseccionar todos estos temas, porque al fin y al cabo, yo con los trabajos remotos sí digo, wow, ve por tus sueños, viaja, qué lindo, porque claro, tengo personas que se me acercan y digo, es que quiero conseguir trabajo remoto para ahorrar y poner mi negocio. Digo, wow, es una meta, ¿no? Su porqué más grande es el poner su negocio. Es que yo quiero viajar un año por Asia. Es un porqué más grande. Sí. Pero también hay todos estos contextos de las historias que hemos estado hablando, ¿no? Que quizás son personas que no tienen este privilegio tan grande de familias que nos cuiden o que nos sostengan o gente que se cuide o que, eh, no sé, oportunidades para estudiar, ¿no? O salirse un poco de contextos o de barrios más peligrosos. De decir, es que en Latinoamérica hacen falta oportunidades laborales, hace falta el canal, romper esa brecha en este puente de oportunidad y talento, ¿sabes? Yo es lo que observo, que va más allá del, ay, qué bonito viajar y trabajar en la playa. No, Ujú. va más allá de eso. Es un estado colectivo de bienestar que se tiene que ir buscando. Y la respuesta no solo son los trabajos remotos, es un trabajo más digno, ¿no? Ujú. Son transportes públicos más sanos y bueno, ya son otros temas, pero yo lo veo así. Yo la oportunidad que veo es, si yo le puedo ayudar a la gente por lo menos a que esté más segura trabajando en su casa, ¿no? Lamentablemente en Latinoamérica vivimos una violencia enorme y horrible y triste y desgarradora. Y por lo menos puedo sacar a dos, tres personas que no se arriesguen en el transporte público o descansen o disfruten su vida y ganen más dinero y puedan apoyar a sus familias, ya, es todo, ¿sabes? Entonces es una ventana que existe y hay mil ventanas, claro está, pero es lo que yo veo con los trabajos remotos. Ay, no. Mm, Ay, no. sí. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Mm, Porque, o sea, y el tema de la mentalidad, amiga, o sea, neta que, porque todo eso que dices es tan cierto y yo de alguna manera lo he vivido porque he tenido trabajos remotos, o sea, sí lo he experimentado y aún así, o sea, mi, mi, mi pasado, mi contexto, o sea, y esto aplica para cualquier persona, o sea, todo lo que te ha sucedido, todo lo que está dentro de tu cabeza está ahí, o sea, provocando algo fuera de ti, ¿no? Y entonces ahorita que te escuchaba y que me haces que me haga estas preguntas a mí misma de, estoy desaprovechando, ahorita me estás platicando como puede que simplemente no has sabido cómo el primer paso hacia allá, ¿no? O cómo enfocarlo. Y puede ser muy cierto, o sea, pero yo digo, si yo que ya he tenido trabajos remotos, que he tenido el privilegio de estudiar una licenciatura, de que justo puedo comunicarme en inglés, de que tengo estas ciertas habilidades, aún así para mí yo pienso como, es que no sé, o sea, no sé si eso está disponible para mí. mm, Eso lo pienso, ¿sabes? Así como te contaba la niña de 6 años que no sabía si estaba disponible para ella hablar inglés alguna vez, creo que me mm, falta como tener esa vivencia que sería como el equivalente cuando te digo, entré a Prolex, vi cómo se podía aprender el idioma y dije, sí. O sea, hay esa certeza que viene desde dentro de, si yo le echo ganas, si yo aprendo eso, yo voy a hablar inglés, ¿no? Y entonces es cuando lo sientes desde dentro que te pones, o sea, que sí, tienes esa meta. O sea, yo, por ejemplo, también tuvo mucho que ver conmigo, y eso hablando que de las metas o de tener un sueño que yo nunca me había visto como nada, ¿no? O sea, como profesionalmente yo no me imaginaba, me imaginaba de cantante, o sea, pero jamás sí, voy a sí, sí, estudiar tal cosa. Entonces, aprendiendo sí, inglés fue como mis maestros me decían, es que se te nota la pasión, se te nota no solamente la pasión y la dedicación, sino la facilidad y como que siempre estás yendo más allá. Y entonces yo dije, yo puedo hacer esto. O sea, como que me identifiqué tanto y entonces eso se volvió un sueño. Y esto me puede llevar además a viajar, que es algo que siempre había pensado que estaría súper padre. Y entonces mm, empiezas a hacerlo. Entonces, tal vez en mi vida adulta, aún con todo lo que he aprendido y hecho, todavía no veo el nuevo sueño, ¿no? El sueño más evolucionado
qué quiero hacer con mi vida, qué quiero crear, cómo quiero ayudar. Por eso me inspiras mucho tú, porque justo, o sea, cuando yo sé que tú trabajas remoto, pero hay muchas cosas que yo no sabía de ti, que gracias a Mm, ti estoy aprendiendo y, y me haces que me haga preguntas que creo que es todavía más valioso, el quedarme con preguntas a quedarme con simples respuestas, porque entonces empieza una introspección y también eso eres sí. como una inspiración en eso de los hermanos, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo los hermanos y las personas a las vidas que puedes tocar a través de lo que sabes y de lo que compartes, que es una gran responsabilidad y también un gran propósito de vida. Yo creo que, yo creo que como sociedad tenemos que empezar a tomar en cuenta que tenemos una responsabilidad colectiva. Sí. Y creo que a partir de ahí nace también como este proyecto, ¿no? Que quizá a veces no le doy tanta importancia como en mi día a día, porque bueno, la vida se va muy rápido, pero creo que como sociedad, como personas que podemos tener privilegios distintos al de al lado, todo el mundo tiene ciertos privilegios, unos más que otros, pero todo el mundo tiene sus privilegios, ¿no? Quizá, no sé, tuviste el privilegio de tener una familia que siempre te apoyaba y nunca te criticó. Es un privilegio mental, ¿no? De Sí. salud mental. Tu autoestima nunca se vio mermada. Pero a lo que quiero llegar con esto es, como sea, tenemos esta responsabilidad colectiva de aprender a avanzar todos juntos, de voltear al de al lado y decir, ¿cómo te ayudo? De voltear al de enfrente y decir, oye, ¿cómo lo hiciste? Sin esta victimización y sin esta falta de empatía, ¿sabes? Como tanto para el de adelante como para el de atrás. Y yo Sí. lo veo un poco así, como el decir, sí, ok, no solo es mi hermano, o sea, sí, wow, mi hermano lo amo y obviamente quiero, siempre quiero que esté bien, ¿no? Pero también es mi amiga, ¿no? También es mi vecina, también es no sé, el de enfrente que está teniendo problemas económicos y de repente dice, bueno, puedo eh, conseguir un mejor trabajo. O la crisis existencial de, ¿no? De repente quiero salirme de viaje y ganar dinero, pues vete, ¿no? Es como, hay tantas realidades que convergen en este mundo, pero que al fin y al cabo todo siempre nace desde la necesidad, pues que tenemos de ganar dinero, de trabajar, de tratar de vivir una vida digna, ¿no? Entonces, creo que me voy con esto, como un poco esta parte de reconocer que colectivamente tenemos una responsabilidad de identificar nuestros privilegios, pero también el potencial que tenemos para impactar la vida de los demás. Porque todo Sí. el mundo lo tiene, todo el mundo lo tiene. Sí, ya también para ir cerrando, o sea, creo que para complementar con eso, creo que para justo poder tener la capacidad de voltear a ver al otro con empatía o voltear a ver al otro con curiosidad y con ganas de aprender y con ganas de inspirarte, o sea, no de victimizarte como tú dices, sino de como yo ahorita me siento así contigo, ¿no? O sea, siempre siento empatía contigo como amigas, pero hoy siento que te veo con estos ojos de justo de inspiración y te agradezco que compartas desde esa generosidad de así fue para mí, esta es la verdad también, o sea, está esto que me dijiste de no estoy satisfecha con mi trabajo remoto, o sea, eso es bien Mm, difícil admitir y te lo agradezco, porque entonces justamente da espacio a que la otra persona se pueda hacer esas preguntas sin idealizar al que tiene enfrente. Y lo que iba a claro, decir es que lo primerito es uno consigo mismo sé como que tener esta claridad, pasión, paciencia, compasión de cómo soy yo, en qué lugar estoy parado, qué puedo hacer, para entonces voltear a ver fuera, ¿no? O sea, como sí, este constante de veo al otro y luego me veo a mí, o sea, antes y después. Como después de sí, esta sesión yo me voy a quedar con estas preguntas que sé que me tengo que hacer a mí, o sea, que es como, ¿qué hago con esta información? Y es con cualquier cosa, ¿no? En un trabajo, en claro, una amistad, en una interacción corta o larga, como de esto en qué lo voy a transformar para mí, en qué lo voy a claro. convertir para fuera de mí también. Entonces, al final creo que, y fíjate que esto me parece, o sea, de inicio yo quería conectar lo del trabajo remoto, lo de tu vida, o sea, tu etapa de vida actual y el hecho de que yo estaba creando estoy creando un programa de inglés, pero creo que Mm, me dejas con algo, o sea, yo pensaba como que me platique el rol que realmente puede tener el inglés en esta área de la vida en especial, mm, pero creo que me estás enseñando mucho más que eso porque
es como con no solamente el inglés, con todo lo que uno puede saber, con todo lo que uno es, a dónde aspira y cómo usa eso que tiene. Entonces, yo había pensado en titular este episodio como tus sueños te necesitaban hablando inglés, como para conectarlo, pero creo que es más como algo como tus sueños necesitan tu paciencia, no, tus sueños Mm, necesitan, sabes, como todo lo que el sueño necesita de ti. Entonces, sí, o esta reciprocidad de de que no solamente tú necesitas sueños para quererte echar hacia adelante, sino que tus sueños también necesitan un montón de cosas de ti, que creo que es lo que hemos venido hablando en todo el episodio, como sí, necesitan tu disciplina, tu paciencia, tu compromiso, que reconozcas claro, tu privilegio, o sea, como, ¿sabes? Todo esto. sí, sí. Ay, entonces, de verdad que fue mucho, amiga, fue mucho, mucho más de lo Mm, que pensé que iba a ser y de corazón te lo agradezco. Em, todo lo que me has enseñado antes de esta pequeña entrevista y lo que sé que me vas a seguir enseñando, aunque no estemos en un lugar. Y eso también es bien bonito. O sea, no necesito un lugar físico. Ay, no, no, yo no lloro aquí, yo no lloro aquí. Me sigues Sí, enseñando muchísimo. sí, muchas gracias. Muchas gracias, Jessy. La verdad es que siempre prefiero tener cero expectativas y irme con muchísimo, muchísimo más de lo que uno puede imaginar. Entonces, no, pues gracias a ti por este espacio, por escucharme, por llenarme de elogios, justo, ¿no? Como esta parte de, uff, ok, tienes razón, ¿no? Y sobre todo de verme. Realmente creo que las amistades son para eso, de ser vistos, para ser vistos. Entonces, pues gracias a ti. Y además siempre es un constante vernos y reflejarnos la una Sí, con la sí. otra. Y eso es, eres de las pocas personas con las que he experimentado eso y Mm. te quiero muchísimo. Por eso y muchas otras cosas. Entonces, pues bueno, ya vámonos con mucho que procesar y te mando un abrazo de aquí a España, amiga.